Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos a los escritores, bueno, a la escritora y al escritor que nos acompañan el día de hoy y que vienen a conversar acerca de la colección Latidos de un alma afligida, colección enmarcada en la temática que llamaremos Problemas sociales chilenos. Así que Miri y Roberto, bienvenidos. Este espacio hoy es todo de ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Gracias. Muchas gracias por Bueno, la invitación. no, gracias a ustedes por la asistencia, por la conversación. Creo que la escritura tiene mucho que ver con la tertulia, con las relaciones, con los lazos entre escritores, de conocernos y leernos desde todos los rincones de Latinoamérica. Así que, ¿qué tal si Miri inicias contándonos un poquito de quién eres tú, de cómo llegaste a este loco mundo de las letras y qué te tiene el día de hoy por aquí? Sí, feliz. Pues, bueno, yo soy actriz de profesión, estudié teatro y bueno, me dediqué mucho tiempo, me dedicaba mucho a la actuación, al teatro, pero en ningún momento siempre las letras estuvieron, tuve muchas ganas de escribir, más nunca lo había hecho. Y hace muy poco, hace un año y medio, dije ya, voy a empezar a escribir. Y me lancé, empecé con un curso de escritura creativa. Y empecé a escribir y empecé a dar cuenta que me gustaba mucho, y fue muy prolífico ese año que escribí, y desde ahí como que no pude parar, y hasta el día de hoy sigo con estas clases, y soy muy, muy, muy feliz de escribir porque me genera mucho placer, por sobre todo eso, mucho placer. Así que eso, esa es mi experiencia con la escritura. Ay, me gusta mucho porque creo que quienes estamos en formación como actores tenemos muchísimas herramientas a la hora de escribir. Nuestro relacionamiento con los personajes se hace desde el cuerpo, desde el sentir, desde el ponerse completamente en los zapatos del otro. Y muchas veces las herramientas que yo doy para la escritura, en los espacios en los que comento sobre la escritura, tienen que ver con las mismas herramientas de construcción de personaje que aprendo al menos yo como persona que se dedica al teatro y que estudia este campo. Pienso que Ah, tenemos una también, ventaja en relación a, totalmente. a otro tipo de escritores que tal vez se Sí, relacionan sí. más desde el distanciamiento. Yo soy de la que practica en el espejo, ve a su personaje, lo siente, lo vive para poder que tenga ese sentimiento que quiero que tenga. Sí, totalmente. Es una forma distinta de aproximarse. Yo creo que el ser actor o actriz te hace claro, buscar entender como el personaje y desde ahí empezar a escribir. Y eso es muy particular. A veces, bueno, depende de nuestras experiencias, de nuestras historias, desde dónde nos acercamos a la escritura. Y creo que no es menor ser actor o actriz y desde ahí empezar a escribir. Así que compartimos eso. Me encanta mutar de la actuación hacia la literatura, que no es muy esperanzador el cambio de campo, pero está bien. Claro, nos quedamos lo mismo. Bueno, ¿qué tal si Roberto nos cuentas un poquito acerca de ti y qué te tiene en este mundo sin retorno de la escritura? Y ojalá sea sin retorno. Eso ya es algo sumamente emocionante. Bueno, me llamo Roberto Espinosa, soy profesor de filosofía, eh, separado, con pareja actualmente, tengo dos hijas y hago clase en un colegio en la comuna de San Bernardo, hace 8 años ya. Y a ver, yo empecé a escribir como a los 16, 17 años. Empecé a escribir las cosas que sentía, lo que me pasaba y empecé a relatar ciertas experiencias, poniéndole cositas, sacándole cositas, imaginando en las circunstancias por las cuales atraviesa cada una de esos personajes que yo iba creando. Nunca he tomado un curso de escritura, todo lo he hecho autodidacta, por decirlo así. Sí me gusta leer, debo decir que la universidad me mató un poco esta pasión por la lectura y esta forma de escribir. Es más, muchos de los cuentos que he trabajado han sido reescritos de esa época entre los 18 y los 23 años, porque uno se vuelve, al menos con la universidad y sobre todo con lo mío, la filosofía, se vuelve un poquito más cuadrado, a pesar de que es más libre, pero todo se va en ese análisis, se va en esa vuelta extra, y de repente la filosofía tiene esto feo
de repente que es escribir para filósofos y no para la gente común. Entonces se cierra sobre sí misma. Entonces de repente yo me he visto escribiendo y súper ecléctico, súper cerrado, súper tosco, digo, no, esto no me gusta. Entonces he hecho estas reescrituras sobre mis cuentos viejos y este cuento que participó en La Antigua Norma Afligida, lo escribí estando haciendo un magíster y dándome cuenta un poco de cómo son estas problemáticas que me habían atravesado desde el inicio de mi experiencia como profesor. Entonces, son ese tipo de cosas las que a mí me llevaron a escribir y que me mantiene escribiendo y que ojalá nunca me aleje de esto, porque de verdad es una experiencia bastante agradable, rico y debo reconocerlo, esta es mi primera publicación. Entonces, tener esa experiencia de está mi nombre ahí, está mi cuento ahí, compartirlo con amigos, ver la alegría de ellos, te hace bien, te llena el alma por eso. Estoy como súper me causa mucha gracia porque nunca más claro de tener cosas en común. Justo se presenta una actriz y un filósofo y aquí tienen la combinación ¿En de las dos serio? cosas, de las tres cosas que más me gusta en la vida. Estoy siendo tesista para graduarme como profesional en filosofía y letras, estudio licenciatura en artes escénicas y me encanta la escritura. Entonces, es como que me parece muy chistoso que termina esa combinación como de, ¿saben qué? Entiendo perfectamente el sentimiento que tienen acerca de cada uno de sus campos y me apasiona, al igual que ustedes, la conversación en torno a, y entiendo que el paso por la academia es un esfuerzo duro porque también su escritura no se convierta en una escritura cuadriculada, porque es muy difícil dar un paso atrás. Yo me di cuenta de eso en segundo semestre de Filosofía y Letras y dije, así sea repudiada por toda esta facultad, a mí nadie me va a obligar a hacer textos para filosofía. Y desde ese entonces he hecho un esfuerzo muy grande porque mi filosofía sea más literaria que mi literatura filosófica. Por eso mismo. La filosofía que llega a todos. Sí, eso es como, hay que ser rebelde incluso en este mundo de los Sí. filósofos. Pero bueno, aprovechando acá que tenemos muchas cosas en común y que la conversación probablemente va a ser muy amena, me gustaría que habláramos de la temática central de esta colección de cuentos, que es problemas sociales de Chile. Creo que para nadie es un secreto que la mayoría de países latinoamericanos hemos tenido una herida abierta muy grande, producto de una colonización abrupta, de un genocidio ideológico, de un genocidio cultural, que creo que da como resultado esta sociedad tan fragmentada, tan diversa, pero tan adolecida por todos los que habitamos en esta época que muchos llaman poscolonial, pero que yo digo que todavía está absolutamente colonizada, no solamente la sociedad, sino nuestra mente, nuestros cuerpos y la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Así que me gustaría saber ustedes cómo interpretan esta temática, cómo los atraviesa y qué los hace pensar en la escritura de problema social en Chile. ¿Qué tal si empezamos con Roberto esta vez que nos cuente un poquito de esa lectura que hace del Chile contemporáneo? Sí, mira, obviamente voy a hablar desde mi visión de profesor y el hecho de cuando nos empiezan a educar nos dicen que todo esto de educación es factor de cambio. Mientras más posibilidades de salir adelante vas a tener, pero depende de dónde te eduques el país. O sea, los colegios, al menos en los que yo he trabajado, las sociales igual son un poquito deprimidas y es como, ¿cómo decirlo de esta manera simple? El héroe es el traficante, el héroe es el delincuente. La vida que yo tengo es ser como ellos, no es salir de ese espacio. Entonces, de repente cuesta darte cuenta que tu sociedad está dividida, está disgregada, y que esta división, por mucho que intentes educar,
va mucho más a la raíz, es una cuestión mucho más radical, una cuestión que viene desde hace muchos años. Esto de la educación como motor de cambio ha perdido su valor. Y eso se ha vuelto en estas problemáticas sociales que nosotros hemos experimentado. O sea, al menos acá en Chile, antes de la pandemia, tuvimos un estallido social iniciado por los estudiantes, por un alza en el valor del metro, y que ellos empezaron a sacarse los torniquetes y terminó siendo toda una especie de revolución que lo único que terminó haciendo fue seguir demostrando que existían estas diferencias. Existían estos grupos de abajo, estos grupos de arriba, estos grupos que no se mezclan, estos grupos que mantienen sus divisiones y que es muy difícil sortearlo. No estoy diciendo que sea imposible, Mm, pero sí es muy mm, difícil sortearlo. Y al menos al leer los cuentos que están dentro de esta antología, tú te puedes dar cuenta que se recoge mucho de eso. Que al final de cuentas hay una falta de valor, una ausencia de valor con respecto a reconocer que la educación sí puede hacer un cambio. mm, O sumamente simple, o lo más simple son los cambios más pequeños. Y los chiquillos, lamentablemente, están muy desconectados de esa realidad que él podría cambiar. Eso es lo que yo veo. Yo soy nacido y criado en una población, yo crecí en los últimos momentos de lo que acá en Chile era la dictadura, por lo tanto soy de protesta en la esquina, fogata, gases lacrimógenos, crecí con ese ambiente, crecí con toda la apertura a la democracia, el miedo al va a volver. En la universidad aprendí todo esto que tenía relación con los detenidos desaparecidos, con realmente lo que pasó, y eso son heridas, como tú decías, muy profundas que quedan dentro de la sociedad. Y mientras nosotros no seamos capaces de unirnos, de dejar no esto atrás, sino que, como tú hablas del concepto del post, que logremos hacer esta superación de estos momentos, la sociedad, al menos en Chile, desde mi apreciación, es una rival, donde se marcan demasiado los factores socioeconómicos que la atraviesan. mm, Entonces, cada uno de esos factores sí son importantes. Yo sigo haciendo clases en el colegio, sigo diciendo a mis niños estadísticas, en mi club de lectura, los sigo invitando a la universidad, pero me preocupa que al final de cuentas se transformen en unos ilustrados cesantes. Por lo tanto, mm, yo les doy el hincapié de decir que no importa lo que ellos sean, mientras sean el mejor, estar bien. Entonces trato de sacarlos de ese mundo, romper esa estructura. Uno como profe termina volviéndose papá, tío, muchas veces más que profesor, pero se logra hacer el cambio. Yo tengo bastantes estudiantes que ya están en ese cambio y que se ven frutos. Luego te digo, cuesta, es un poco lento, pero es un proceso que sí se puede lograr. Yo también estoy de acuerdo que es la educación ese punto, ese factor de cambio, pero creo que mientras no haya una transformación profunda en el sistema educativo, vamos a estar recorriendo el mismo círculo, porque creo que no es solo el problema de Chile, creo que también es un problema muy evidente en Colombia, que por más que se luche por la educación también está corrupta, también está corrompida, no se ha cambiado en nada, o sea, si tú te pones a pensar en qué ha evolucionado la forma en la que le enseñan a los estudiantes, te da mm, uno cuenta que es absolutamente colonial, que es absolutamente revictimizante y que está puesta desde un lugar que no hay posibilidades para que tú aprendas, para que tú realmente te conectes con la identidad del pueblo, porque no mm, existe desde la educación, sigue mm, siendo una educación que aunque se presente como laica hoy en día, sigue siendo la educación sigue estando en manos de la iglesia. La educación mm, sigue siendo un campo minado en donde se pelean el adoctrinamiento del educando, lo transforman en un ser útil para la sociedad. Yo sí creo que hay mm, muchos docentes comprometidos, creo que hay mucha gente con vocación que tiene el amor y que es gracias a ellos que muchos de nosotros hemos tomado el camino de la reflexión, el camino de la lucha, pero que también es muy difícil que logren algo
también estando visitar la atrapados preproducción. en este sistema, porque no solamente los estudiantes son Después víctimas, los docentes son armaron una víctimas licitación de de estas producción estructuras inflexibles como de lo que nosotros consideramos el sistema educativo, que sigue siendo absolutamente religioso, como para que se poder mueve de la misma aportar. forma que hace 500 años que llegó Y a este después continente, si no es que más. Entonces, hicieron la sí licitación de creo, pero producción. también a veces me Estaba siento todo muy coherente porque desesperanzada había sido de lo que que la sea desde licitación ahí que había se vaya a lograr hacer, algún cambio. A era una veces mera digo, mano. anarquía posible. Pero Pero bueno, no nos vamos a poner acá dramáticos. ¿Qué tal si Miri nos pues, cuenta un poquito acerca de su tienen que lectura tener de este Chile para contemporáneo? que ellos puedan. Mira, me gustó mucho lo que dijo Roberto porque yo también he tenido la posibilidad de trabajar como docente. De hecho, gran parte de mi trabajo remunerado es ese. Trabajo como docente en distintos colegios y eso que él dice de mezclarse es muy evidente también porque yo trabajo para colegios privados de una condición socioeconómica muy alta, de gran privilegio en Chile. Y ahí uno también ve mucho lo que tú dices de la educación colonial, porque, por ejemplo, yo trabajo en un colegio, que uno de ellos es un colegio alemán, con financiamiento de Alemania en el colegio y qué sé yo, y los chicos tienen, además de otras oportunidades, evidentemente, porque Alemania les permite hacer una doble prueba de admisión para que entren a sus universidades, no solo a las chilenas, ellos viven una realidad totalmente desconectada de lo que, como el ser chileno para ellos es medio extraño, ¿no? Porque están como en esta realidad más extranjera. Y porque acá en Chile también pasa mucho eso, que el ser extranjero, digamos, europeo, obviamente, viene a ser como algo que te da, que me imagino que en Colombia y en toda Latinoamérica es así. Entonces, ahí se evidencia también mucho eso que dice el Roberto de no mezclarse. Por ejemplo, hace poco se conmemoró el estallido social, hace muy poquito, y yo hacía clases en el colegio y los chicos estaban su reacción era de mucho rechazo, pero desde un lugar también de profundo desconocimiento. Entonces, cuando tú empiezas a hacerles preguntas a los jóvenes, eh, claramente tiene una desconexión porque en ningún momento lo vivieron, nunca se atrevieron a ir a una marcha, no entendieron realmente in situ de lo que significaba este estallido y este levantamiento un poco que fue muy significativo en Chile y que marcó un precedente. Entonces, también es muy loco eso, porque efectivamente hay una desconexión abismal, o sea, los chicos con los que yo trabajo en el colegio no van a conocer nunca probablemente a un chico del colegio de Roberto y eso hace finalmente que no vivamos en una sociedad donde podamos realmente confluir. Y eso encuentro que es muy dramático. Así que sí, estoy muy de acuerdo. Y me parece muy atingente lo que dice Roberto y que creo también que parte desde la educación, claramente. Pero está estructurada de una forma muy desigual. Entonces, ahí sí creo en ti y la anarquía. Sí, sí, ha sido un perpetuar completamente el esquema occidental de pensamiento y de favorecer siempre las dinámicas extranjeras, ¿sí? Las dinámicas de países que no atienden a las necesidades latinoamericanas. Creo que eso es algo que siempre me ha generado mucha inquietud. Como siempre tratamos de emular los sistemas educativos que no pertenecen a nuestra comunidad y seguimos arraigados en esta idea de las clases sociales, de los que están arriba, de los que están abajo, ¿sí? De quienes tienen las oportunidades, de quienes tienen las herramientas para la producción, porque todo se resume a eso, ¿no? También que en algún momento el sistema feudal se transformó en una democracia, pero los que tenían la plata y nada cambió, todo solo cambió en teoría. Entonces, creo que mientras no haya una conciencia profunda, que creo que sí la hay, solamente que es difícil hacer las redes, creo que es difícil la conversación con el otro acerca de los problemas sociales y por eso me gusta tanto este tipo de literatura que busca precisamente un diálogo entre diferentes visiones, ¿no? La visión que tiene Miri, la visión que tiene Roberto de lo que puede ser una lucha social, de cómo lo entenderían sus estudiantes y también los puntos de enunciación de sus estudiantes que probablemente no sean los mismos debido a precisamente esa distinción entre las clases sociales que es absolutamente terrible porque estamos desde estrato no sé qué hasta pobreza extrema. Al menos en mi país se divide así, como que hay gente que está en pobreza extrema y nos parece normal simplemente catalogarlo
de esa forma. Pero para ir hilando la conversación, me gustaría preguntar si consideraron ustedes que era un tema en este momento de la historia chilena delicado conversar acerca de los problemas sociales. Sé que en otro momento esta conversación, en otro momento de la historia de Chile, habría sido una sentencia hablar de estos temas y además no solo hablarlos, publicarlos y compartirlos con el resto de Latinoamérica. ¿Cómo se sintieron ustedes en la elaboración, en la reflexión acerca de la lectura que hacen de Chile? ¿Les pareció que todavía genera cierto escosor o realmente estaban conectados con, bueno, esto hay que hacerlo y me siento cómodo alzando mi voz respecto de, o lo atravesaron desde otra perspectiva? Entonces, ¿qué tal si Miri nos cuenta un poquito acerca de cuál fue el tratamiento que ella le dio a la temática en relación con su cuento? Bueno, en mi caso es muy orgánico porque uno se enfrenta a eso constantemente en Chile. O sea, es cosa de que por ejemplo, en el caso mío, mi cuento, en grandes rasgos, trata de un niño en el metro, ¿no? Un niño con su madre que vende golosinas en el metro. Entonces, y eso es una realidad a la cual uno se enfrenta constantemente, esas desigualdades, eso que irrumpe una realidad que pareciera estar funcionando, entre comillas, bien, de repente aparece esto, y eso es una constante y un cotidiano en Chile, y me imagino que en otras partes de Latinoamérica también. Entonces, desde ahí yo creo que para mí es muy orgánico y si uno efectivamente atiende o escucha su entorno, eso naturalmente uno va a empezar y observa lo que sucede, tiene mucho material ahí mismo para poder trabajarlo. Y sí creo que, digo orgánico porque creo que sí, en todo caso, creo que hoy en día hay más conciencia de ello, se ha hablado más, se ha permitido también generar discusión al respecto tras el estallido social. Entonces sí creo que es un momento distinto para hablarlo, pero a mí particularmente me pasa que es algo muy evidente. Entonces, no es algo que yo me proponga escribir, porque sino es algo que me surge porque es parte del cotidiano. Si andas en metro o andas en micro, vas a distintas comunas o observas de distintos lugares, desde distintas perspectivas, como te decía, desde distintos espacios geográficos de la ciudad, puedes ir notando todo esto. Entonces, está ahí, muy a la mano. Eh, Así que para mí, por lo menos, es muy orgánico y sí, obviamente en este momento actual se vuelve, no sé, uno tiene más, se dice, es más, también quizás es algo que ya, de hecho hasta pensaría que es algo que ya está más hablado. No sé si se entiende, como quizás antes era más como hoy en día sí, o sea, de hecho el metro es un espacio muy simbólico porque como decía Roberto, esto de saltarse los torniquetes, claro, surgió en el metro, como esta forma de protesta de los estudiantes. Entonces, claro, el metro también es un espacio, y también durante el estallido se quemó el metro, entonces el metro pasa a tener un carácter como simbólico importante. Así que sí. Miriam, muchísimas gracias. Roberto. Y dime. No, pensé que estabas meditando la pregunta y si necesitabas que la repitiéramos, la iba a repetir, pero creo que no es necesario. No, es que siento que es el momento para hablar estos temas. Eh, Obviamente yo compartí el libro con mi familia y en varios de los relatos eh, sintieron el dolor. Sintieron el dolor de nuestra sociedad, de cómo se entrecruzan estos relatos, cómo se relacionan con las experiencias propias a pesar de ser unas lecturas ajenas. Entonces, cómo todos nosotros estamos interconectados con esta realidad. Entonces, siento que es el momento, lamentablemente, es el momento donde nuestras juventudes no están leyendo. Pero yo me lo compartí con la profe de lenguaje de mi colegio y me dijo, oye, ¿podré compartir algunos cuentos con la clase? Porque es vernos, es reconocernos en esas problemáticas y estamos en esta apertura a hacerlo. Si tuviésemos solamente esta oportunidad de que los chiquillos engancharan con esta lectura y se dieran cuenta que son sus realidades las que otros también viven, sería mucho más impactante, porque ellos podrían ahí darse cuenta que los únicos responsables o los principales responsables de escribir sus historias son ellos mismos.
Por lo tanto, ellos podrían hacer estos cambios que todos esperamos que ocurran, pero estos cambios no van a ocurrir mientras los propios personajes no quieran cambiar. Entonces, es el momento para escribir de esto, es el momento para leer de esto, es el momento de mirarnos y reconocernos en el otro. Así como tú decías, romper un poco esta colonia y reconocernos más como quienes somos. Porque al final de cuentas, Chile aún busca esa identidad, aún necesita saber quiénes somos, de dónde, a dónde vamos, porque incluso el dónde venimos está un poco difuso, porque no sabemos si somos o mapuches, o españoles, o la mezcla de esto. Entonces siento que esa identidad uno puede reconocer quizá en el roto chileno, no es la identidad que a mí me representa, son factores, son pinceladas que yo tengo. No, sinceramente no es, no soy yo. En cambio, estos relatos lo que nos dieron la posibilidad fue de reconocernos de sentir ese dolor. Por lo tanto, siento que, insisto, cada momento tiene su espacio y este es el espacio para hablar estas cosas. Este es el momento para hacerlo. Ay, me gusta mucho porque me siento muy identificada. Eso es lo bueno, creo que yo que eso es lo maravilloso de compartir idioma, de compartir historia también. A veces pasa que yo siento que Latinoamérica está muy fragmentada y que incluso hay una pelea interna entre países, que somos xenofóbicos, que hay una fuerte migración y no estamos siendo empáticos con el otro, con el paso, porque sentimos todavía que somos países muy diferentes y puede que nuestra jerga y nuestro uso del español sea diferente, pero en el fondo compartimos ese sentimiento de necesidad de identidad, ese sentimiento de querer regresar a algo que sea propio, porque también siento que eh, mm, esta herencia española, esta herencia europea está desgastada en nosotros, ya no nos identifica, ya es una herida que queremos dejar de sangrar, pero que tampoco entendemos cómo, porque hemos crecido, sido educados en esa forma de pensamiento. Y que tratar de pensar fuera de ese esquema se nos hace muy difícil, sobre todo porque todo el tiempo le están machucando a uno todo. La academia, si pasas por la academia, al menos como filósofos, vamos a tener una herencia absolutamente europea. Al menos mi facultad es una facultad muy de Occidente, ahí no vemos otras filosofías. Lo mismo pasa en la tradición de las artes escénicas, también estamos muy influenciados por afuera, no trabajamos dramaturgos, no trabajamos ningún creador que venga desde el territorio, sino que todas las tradiciones o son alemanas o todas las tradiciones son de otro lado, ¿no? Todos pasamos por Stanislavski, todos pasamos por Grotowski, por Meyerhold, y no sé, yo siento como que estos creadores no se parecían en mí a nada. Yo soy una persona cálida, soy una persona alegre, soy una persona entusiasta, y este teatro y esta filosofía es de gente parca, de gente solitaria, fría. Y yo digo, ¿cómo voy a hacer yo el teatro que quiero hacer? ¿Cómo voy a hacer la filosofía que yo quiero hacer si los referentes me piden que pierda todo lo que yo considero que me hace ser este ser humano que soy? Y me confronta cada rato a enfrentarme a eso, a decir, por eso creo que ahora mi rama en la que me he apegado con las uñas son las epistemologías del sur, que ni siquiera se ha dado la posibilidad de que se consideren filosofías, ¿no? O son epistemologías o son pensamientos, pero filosofía no es, porque ya se ha dicho qué es la filosofía y nosotros somos demasiado jóvenes como para apropiarnos de ese término, ¿no? O un teatro latinoamericano, ¿no? Nuestras escuelas son siempre escuelas de segunda monta, y eso siempre ha sido un problema. Y yo creo que eso de reconstruir identidad también se trata de crear tejido literario, y lo que ustedes hacen contando desde sus perspectivas muy diversas es eso, es crear identidad. Y qué rico que puedan hacer el ejercicio de llevarlo a los lugares en donde ustedes trabajan y de compartirlo con esas personas que están en una etapa en donde ustedes van a ser una gran influencia. Para mí, y la persona que soy hoy, tuvo mucho que ver mi paso por las manos de un gran profesor de filosofía, entonces de un gran maestro.
escénico latinoamericano, todo eso me determinó a mí a tener esa búsqueda. Entonces yo creo que la responsabilidad no solo está en los jóvenes, a veces siento que a los jóvenes le recargan tanto, uno está pasando por un momento tan fragulloso de la vida y además el mundo le exige la transformación, le exige la redención de toda una generación y dices, no, pues bueno, no está solo en manos de los jóvenes, está en manos de quienes han tenido la posibilidad de reflexionar, de los profes, de los adultos, de los escritores. En nosotros también recae la posibilidad de que esta generación tome uno u otro camino para hablar de algo. Entonces, me emociona mucho, es un tema que me apasiona profundamente y por eso me encanta encontrarme y tener este tipo de conversaciones y saber que no es uno el único que está luchando contra corriente, sino que en cada uno de los rincones de Latinoamérica existen unos cuantos que están dándola toda para que esa transformación se dé y para que al fin, creo yo, que desarrollemos una identidad con la que podamos florecer como continente, como país, ¿cierto? Que podamos escapar de la explotación extranjera, que cada rato es una... Siempre pienso en las venas abiertas de América Latina y creo que seguimos ahí siendo desangrados constantemente. Pero bueno, no me dejen hablar más porque ya aquí yo me pongo a llorar en Patriota. Entonces, ¿qué tal si Miri nos cuenta un poquito acerca de su texto, el nombre y nos hace una pequeña reseña y también nos comparte sus redes sociales para seguirla, stalkearla y ver su trabajo? Me encanta. Sí, mi texto se llama, bueno, hay un problema yo el texto, el cuento se llama Se inicia el cierre de puertas. En el libro sale Se inicia el cierre de la puerta, pero porque ahí hubo una falla, yo no me fijé en la maqueta y bueno, en fin, quedó como inicia el cierre de la puerta. Pero se inicia el cierre de puertas, trata de un niño que está en el metro con su madre y vende golosinas para poder vivir. Y hay un personaje que observa esta situación y interactúa con este niño. Y no voy a hacer más spoiler porque tú pediste que no fuéramos spoiler. Pero de eso trata más o menos el cuento. Entonces hay todo un viaje del niño que el niño atraviesa y uno va entrando también en su psicología y en su intimidad con la madre para luego volver al metro. El metro pasa a ser como un útero, pasa a ser muchas cosas. Ese es un poco el cuento, de eso trata. Y bueno, mis redes sociales. Mis redes sociales son igual como se ve ahí mi nombre, Miri Faivovich. Mi apellido es medio difícil, pero es tal como suena, con B corta. Y eso, ahí en mis redes sociales pueden stalkearme, como decías tú. Yo voy a hacer, nadie más anda stalkeando por acá. No hagan eso. Bueno, Roberto. Y bueno, siento que una de las cosas que más me cuesta es ponerle título a mis cuentos. Siento que a veces surgen al inicio, a veces surgen al final, pero este cuento se llama Pastita y es la visión de un profesor. Es la visión de un profesor en su labor con un estudiante. Entonces, ve a este estudiante, ve su crecimiento, ve su desarrollo y siente, como ya lo he dicho, ese dolor de querer hacer más de lo que está dentro de tu labor, de cómo querer no solo enseñar, sino también proteger, cuidar, entregar valores, ser un soporte en la vida de cuánto, o sea, nosotros acá en Chile, yo sé que el ideal son entre 15 a 20 alumnos por sala, nosotros tendremos 45, 48. Entonces son 48 realidades, 45 realidades distintas que vamos conociendo y reconociendo a lo largo del tiempo. Entonces este cuento trata de esta visión que tiene un profesor sobre un estudiante, sobre su estudiante, que más encima pierde un poco su identidad y termina siendo llamada de esta forma. Se llama pastita. Y no sé si por esos lados el flagelo de la droga está igual, pero acá es como la pasta base. Es lo que atraviesa a mi cuenta. Y mis redes sociales, bueno, tengo solamente Instagram, que es Prometeo, pero con un punto entre la M y la E,
prom.eteo23 y está como profe Escanor. Se puede encontrar, ahí estoy a veces subiendo microcuentos, estoy subiendo distintas cositas para que se haga más atractivo y para que me vayan conociendo a fin de cuentas. Y yo sé que este libro puede llegar a muchos lugares, pero no dejé red social para que me siguieran. Así que de a poquito uno va aprendiendo de esos errores y gracias por la posibilidad de dar esta red social para que vayan conociendo. Y al final de cuentas uno cuando escribe abre su alma y de repente es bueno compartirlo para los demás, la visión que uno tiene de las cosas. Roberto, Miri, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en esta conversación. No olviden que hoy estuvimos hablando de Latidos de un alma afligida, una colección de cuento con temática de problemas sociales chilenos y una reflexión en torno a pues, cómo abordamos estos problemas desde la contemporaneidad. No olviden que este es un espacio creado por el grupo Editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Sí, muy bien. Chao, Bueno, muchas gracias, chao, Silvia, te chao. pasaste. Muchas gracias, que esté muy bien. Cariño.